Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo va esa temporada navideña? Mucha familia, muy ocupados, muchos afanes. Hay mucha gente en la ciudad, ¿cierto? Las vías están súper congestionadas. Bueno, es un tiempo muy lindo de disfrutar, hay un ambiente de buscar a Dios, de compartir, ¿cierto? Y eso es la Navidad. Jesucristo vino al mundo. En el tiempo desde la venida de Jesucristo hay muchas personas que han tenido un encuentro con Jesús, que han tenido un conocimiento, empezando allí desde lo que leemos en los evangelios, los pastores, los agricultores, los fariseos, los judíos, los gentiles, bueno, los romanos, y de ahí en adelante, pues, hasta nuestros días, mucha gente ha experimentado ese conocer de Dios, ese acercarse a Dios. Pero la manera como responden muchos a ese encuentro también es así de diversa. Muchas personas, por ejemplo los discípulos, se rindieron a Él y se entregaron totalmente, dejaron todo a un lado para estar con Él. Otras personas lo rechazaron, ¿cierto? Los fariseos y los religiosos allí de la época. Pero a medida que va avanzando la historia, vemos lo mismo. Hay mucha gente que cuando se acerca a Dios y tiene un conocimiento de Él, algunos lo ven como un encuentro religioso, una figura religiosa, y de alguna manera como que lo tienen ahí, es una figura religiosa y ya. Para otros, con indiferencia reaccionan ante el encuentro con Jesús. Otros, igual que los discípulos, nos rendimos delante de Él y le entregamos todo nuestro ser, como lo cantábamos hace un momento, ¿cierto? Que Él sea nuestro Rey y nosotros nos rendimos a Él como sus súbditos. Pocas personas a lo largo de la historia, si vemos todas las personas que han tenido conocimiento de la buena noticia, de la venida de Jesús el Salvador, muy pocas personas hemos tenido encuentros realmente transformadores, encuentros revolucionarios en nuestras vidas con Jesús. La Biblia es clara, ¿no? La Biblia dice al respecto que Jesucristo vino a ser la piedra de tropiezo para muchos que lo conocen y no les importa, pero también dice que es la piedra cabeza del ángulo, ¿cierto? Sobre la cual se construye y se edifica. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de nosotros, ese encuentro. Y el pasaje que vamos a ver hoy, los pasajes que vamos a ver hoy, tienen que ver con esto, ¿no? Con una actitud realmente para ese encuentro con Jesús que venía al mundo. Yo los invito entonces que vayamos a nuestras Biblias, a Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Y vamos a ver justamente en estos pasajes el relato de cuando nace Jesucristo y el ángel se le aparece a los pastores y le comunican el nacimiento de Jesús. Justamente vamos a leerlo, Lucas 2, a partir del versículo 8 hasta el versículo 20. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les habían dicho. Es un pasaje bien especial, bien bonito, pero yo lo quiero complementar con Mateo 2, versículo 1-2. Mateo 2, versículo 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Saltémonos al versículo 11. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos dos pasajes son dos pasajes muy bonitos, muy importantes. Yo quiero complementar algo que de pronto algún curioso observador pudo notar. A los pastores les dicen: está en un pesebre, envuelto en pañales. Y a los magos, cuando van, entran a la casa. ¿Por qué esa diferencia? Porque es que a los pastores se les aparece el ángel la noche del nacimiento de Jesús. Así que ellos van, y Jesús acaba de nacer hace un par de horas seguramente, y está ahí en el pesebre aún, que fue donde ellos llegaron. Pero José y María se quedaron viviendo en Belén. Cuando los magos de Oriente llegan a Jerusalén y le preguntan al rey Herodes que dónde está el niño, ¿cierto?, que han venido a adorarle, había pasado se sabe que eran menos de 2 años, o sea que podían ser 3 meses como podía ser 1 año y medio después del nacimiento de Jesús. Por eso dice que Herodes, indagando la fecha, mandó matar todos los niños menores de 2 años, porque era más o menos la fecha que llevaba el niño Jesús de haber nacido. Entonces, por eso se dan las dos diferencias. Unos fueron al momento de nacer, y los magos de Oriente van ya cuando el niño lleva un rato y están viviendo en una casa. Estos pasajes nos muestran algunos aspectos claves para nosotros tener ese encuentro, ese acercamiento con Jesús. Y vamos a ver el primero de ellos. Y lo encontramos cuando leemos, nos damos cuenta que lo importante es tener conocimiento de la venida del rey. Los pastores se enteraron de quién venían. Y si recuerdan, la semana pasada hablábamos al respecto, y la antepasada también. El que venía no era cualquier persona. El que venía era el Salvador, el Mesías prometido, el heredero del trono de David, el Rey de reyes y Señor de señores, Dios con nosotros. No era cualquier niño que dijeron: ay, es un buen líder espiritual. No, era el Dios todopoderoso hecho hombre. Mira lo que dice el versículo 11 que leíamos allí en Lucas. Vamos a estar en esos dos, Lucas y Mateo. Dice el versículo 11: que os ha nacido hoy, póngale cuidado a estas 4 referencias, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Mateo 2:22 dice: los magos, ¿por quién preguntan? Por el Rey de los judíos. En ese pasaje de Lucas se mencionan 3 palabras que son bien claves. Una es Soter, que es Salvador; otra que es Christos, ahí traduce como Cristo o el Mesías; y la otra es Curios, que traduce como Señor. Estas 3 palabras son bien importantes porque nos hacen referencia específica a Dios. O sea, el que viene es el Soter. ¿Quién es Soter? En la Biblia se conoce a Soter, al Salvador, con referencia a Dios particularmente. O sea que cuando el ángel le dice: viene el Salvador, están hablando de viene Dios.
Cuando le dice viene el Cristo, está hablando de justamente el Hijo de Dios que va a reinar por siempre. Otra vez está haciendo referencia a que el que viene es Dios. Y el Señor, esta palabra curios, hace referencia a Dios como amo, como soberano, como dueño, como todopoderoso sobre toda la creación, ¿sí? Entonces, todas las referencias que se hacen tienen mucho que ver con la canción que cantábamos al final. Tú eres rey, tú eres rey, eres el rey de mi vida, eres el rey sobre nosotros. El que venía era el rey, que dicen los reyes magos, que dicen los magos de Oriente, dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Este rey de los judíos, que en el pasaje de Lucas dice que ha nacido en la ciudad de David, es otra referencia muy específica a las profecías de el heredero al trono de David, que es el rey de reyes y señor de señores, cuyo reino no tendrá fin. Entonces, cuando vemos esto, el mensaje de los ángeles, que viene acompañado no solamente de un ángel que se manifiesta con la gloria de Dios, sino que ¿qué más sucede? Cuando estos ángeles le dicen, viene el rey de reyes y señor de señores, aparece una hueste, miles de ángeles alabando al Señor por este momento histórico. Ha venido el Salvador, paz a los hombres. Ahora es el momento de paz a los hombres, porque ha llegado la venida del Mesías. Para los pastores, entonces fue muy claro, no había lugar a dudas de quién era el que venía. No era un líder espiritual, no era una figura religiosa, no era alguien que nos podía dar una ayuda financiera, no era alguien que venía a ayudarnos en nuestras dolencias emocionales solamente, ni era alguien al que venimos a decirle, bendíceme, prospera mis planes. No, el que venía era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso les quedó claro a ellos. El que viene es el Rey y que viene a establecer su gobierno, su autoridad, su reino en los corazones de los hombres. Y este creo que es el primer aspecto que nosotros tenemos que tener claro para un encuentro transformador con Jesucristo. Si nosotros venimos a Él con un simplemente pensamiento de Jesucristo, sí, la religión, sí, alguien que me puede ayudar en mis necesidades, no va a pasar nada. Sí, usted puede ayudar por su misericordia y por su gracia, pero no va a haber un encuentro transformador en tu vida. No va a haber esa revolución, no vas a experimentar ese poder de Dios en tu vida realmente. ¿Qué tenemos que entender entonces? En el conocimiento del mensaje de salvación, el conocimiento del Evangelio, necesitamos entender y reconocer que Jesús vino a establecer su autoridad. Si Él no gobierna en mi vida, en mi corazón, si mi vida no es el territorio donde Él ejerce su reino, entonces yo con Dios no tengo nada, ni Dios tiene nada conmigo. Sería muy importante hacernos esta pregunta, y yo se las hago: ¿has rendido por completo tu vida a Dios? Entendiendo que Él viene a gobernar, a reinar. Si Él no es rey en tu vida, Él no es nada en tu vida. Y si Él es el rey, con su reinado viene todo de Él. ¿Cómo conocieron del mensaje de salvación? Los pastores, por medio del ángel. Y es muy bonito, ¿no? La ilustración dice, ellos están tranquilos guardando las vigilias de la noche. Es decir, sabemos que eran después de las 6, ya estaba oscuro, no sabemos qué hora era. Y estaban ocupados en su oficio, estaban cuidando las ovejas, estaban en el campo, y dice que eran de la región, ¿sí? Es decir, estaban a las afueras de la ciudad, 2, 3, 5 kilómetros afuera de Belén, cuidando las ovejas. Y dice que se les apareció, se les manifestó un ángel, y la gloria de Dios llenó el lugar. ¿Qué pasó con ellos?
Dice que se llenaron de temor. Y el ángel les dijo: no teman, les he traído noticias de gozo. Y les predica, les comparte la venida del Mesías, del Rey de Reyes, a establecer su reino en sus corazones. ¿Y qué pasa con ellos? Su temor se convirtió en gozo. Su ignorancia se convirtió en alabanza y gloria a Dios. Y esto es bonito porque, si uno lo piensa, ¿a quién sí le apareció el ángel a decirle la noticia? No fue a los líderes religiosos para informarles: vean, ustedes que están siempre al tanto de las cosas, nació el Mesías, para que no se le apareció a las autoridades ni a los importantes en este momento, sino que se manifestó a los humildes pastores que estaban ocupados trabajando en sus asuntos, vigilando en la noche, cuidando a sus ovejas, sus rebaños. Y a ellos viene el ángel y les dice: ustedes que no son estudiados, que no tienen conocimientos grandes ni nada, les doy el privilegio de que tengan un encuentro con el Rey de Reyes. Pienso que eso es lo bonito, porque Dios se acerca a nosotros. Dios dice que se acerca a los humildes de corazón y nos da el privilegio de que nos acerquemos a Él y lo conozcamos y lo disfrutemos. Que nuestra vida, ya sea dificultades, dolencias o lo que sea, se convierta en gozo de experimentar esa relación personal con Jesucristo, un encuentro personal. Y aquí valdría la pena preguntarnos: ¿estás disfrutando ese gozo de encontrarte con Jesús todos los días? Una experiencia real que llena tu vida de gozo, de ganas de vivir, de pasión por Dios. Porque ese es el llamado que Dios nos hace. Y lo vemos aquí en el llamado que le hace a los sencillos pastores. ¿Cómo se enteraron los magos? ¿Cierto? Dice que por una estrella. La palabra magos, bueno, respecto de los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, es bien chistoso, ¿no? Porque no eran tres, no eran reyes y no eran magos. ¿Sí? Lo que la tradición dice es totalmente antibíblico. La Biblia nos enseña que vinieron unos magos de Oriente. Para de contar. Se inventaron historias de que eran tres porque traían tres regalos. Uno traía incienso, el otro oro y el otro mirra. Y no necesariamente. Yo podía traer los tres regalos, los 5, 10 magos de Oriente que vinimos, pongámosle, cada uno traía los mismos tres regalos, o repartidos. Yo traigo solo oro, el otro trae solo incienso y mirra. Así que no nos dice la Escritura. Entonces, no eran tres, tampoco eran reyes. La palabra magos tampoco tiene que ver con que sacaran conejos de los sombreros ni nada de eso. La palabra mago es una palabra de origen babilonio y lo que traduce básicamente es sabio. Esta misma palabra se usa en el libro de Daniel para describir el cargo que Daniel tenía. Recuerdan que Daniel era el jefe de los consejeros de la corte babilonia, medo y persa, ¿cierto? Estuvo en esos tres diferentes imperios, siendo allá el segundo al mando. Bueno, el título que se le da a Daniel es jefe de los magos. Él era el jefe de los asesores de gobierno, de los sabios, de los astrólogos. ¿Sí? Entonces, a estos que sí eran estudiados, que sí eran preparados, que a diferencia de los pastores, sí eran, pongámosle, de clase social alta, eran gente de poder, de autoridad, de riquezas materiales, a estos el Señor les hizo conocer mediante una estrella. No se sabe, la Biblia no nos muestra en el Antiguo Testamento cuál fue la profecía de la estrella o algo. No sé, era algo que se sabía ya, que Dios manifestó de una manera muy particular. Pero estos sabios de Oriente, que eran varios, se enteraron por esta estrella y llegaron al encuentro de Jesús.
Y es muy bonito porque entonces con esto vemos que Dios no hace acepción de personas. ¿Para quiénes es el mensaje de la venida de Jesús? Para humildes y para los que están en el poder, para los que tienen dinero, los que tienen riquezas, para los que no tienen ni 5, para los que son estudiados con maestría, doctorado, y para los que nunca terminaron el bachillerato ni siquiera. No hay acepción de personas. El mensaje es absolutamente para todos. Si no hubieran conocido el mensaje de Dios en las estrellas o por medio del ángel, no hubieran podido encontrarse con Jesús, con el Salvador, con el Rey. Sucede de la misma manera para nosotros. Si alguien no nos hubiera compartido el mensaje de salvación, nosotros no conoceríamos de Dios, no tendríamos esta experiencia con Él, no estaríamos acá reunidos. ¿Cómo lo hace Dios hoy en día? Ya no nos habla por las estrellas, ni se manifiesta un ángel para hablarnos. ¿Cómo da a conocer hoy Dios el mensaje del Evangelio? Dios, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ha escogido para sí un pueblo, nosotros, nos ha hecho sus hijos y sus siervos, y nos envía a que cada uno de nosotros anunciemos el mensaje de salvación de Jesucristo. Dice Marcos 16:15: por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es un mandato a cada uno de nosotros, sus hijos. Vayan y prediquen el Evangelio a todo lo que se mueva. A toda criatura, prediquen el Evangelio. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Quiero que leamos lo que dice en 1 Corintios 9, versículo 16. Pablo hablando acerca de la comisión de la evangelización. Dice 1 Corintios 9, versículo 16: sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Esto es para nosotros. Si predicamos el Evangelio, no es porque, yo como soy de valiente, yo como soy yo como amo a los demás, mire cómo hoy les predico el Evangelio. No, estamos bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Necesitamos, somos nosotros los agentes hoy en día encargados de comunicar el Evangelio. Nosotros hoy en día somos el equivalente a la estrella, somos el equivalente al ángel. El mensaje del Evangelio que tú compartas para una persona es la voz de un ángel que lo lleva a su encuentro con Jesús. ¿Estás siendo diligente con este mandato? ¿Estás hablando el mensaje de Jesús a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, de estudios? Y miren que aquí hay algo bien importante, que es un problema en nuestra sociedad: el mensaje del Evangelio. ¿Qué Evangelio conoce la gente? Miren que lo que escucharon y lo que tenían claro los sabios de Oriente y los pastores, ¿qué era? Que el que venía era el Rey de Reyes a establecer su gobierno en la tierra. Pero ¿cuál es el mensaje que hoy muchos cristianos predican? Acércate a Jesús, que Él es amor. Acércate porque tú lo necesitas para que te sane tu corazón roto. Se predica un evangelio pobre, un evangelio falso. ¿Por qué falso? Porque es incompleto. Jesucristo puede sanar tu corazón. Jesucristo puede, como contaban los testimonios, bendecir tus finanzas. Él puede hacer grandes prodigios y milagros en tu vida. Pero Él no vino
a hacer un entretenimiento de un circo, o no vino a servirte a tus necesidades. Jesucristo es el Rey, y es el problema en la predicación de muchos cristianos que son muy flexibles, simplemente cuando, ay, pero busca al Señor, Él te ama, así como tú eres, Él te ama. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que Dios aborrece al hombre pecador y lo mira de lejos. Lo explicábamos hace unas semanas atrás. El que quiere tener un encuentro con Jesús tiene que arrepentirse de sus pecados y rendirse a Él como lo que es, el Rey, la autoridad suprema. Yo soy su súbdito, su siervo. Entonces, por favor, cristianos, hijos de Dios, embajadores del reino de los cielos, que tenemos la obligación de compartir el Evangelio, hablemos el Evangelio con autoridad, completo, con integridad del mensaje, que las personas entiendan que seguir a Jesucristo es por una puerta angosta, por un camino angosto, que es necesario morir, que es necesario tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo. La gente necesita entender ese mensaje, como lo entendieron los ángeles y como lo sabían los sabios de Oriente. Claro quién es Jesús, porque si no, no vamos a venir a Él como corresponde. Si Jesús es Rey, ¿cómo venimos ante el Rey? Con una actitud digna, o de pie firmes, totalmente atentos, o de rodillas, pero no así medio dormidos, en cualquier otra cosa menos en la presencia del Rey. Eso no corresponde. Tener conocimiento claro de la venida del Rey es el primer aspecto fundamental. El segundo, tener una disposición adecuada para el Rey. Una vez que los pastores, así como los sabios de Oriente, tuvieron conocimiento de la venida del Rey, ¿qué hicieron? Dice el versículo de los pastores, dice, vinieron apresuradamente los pastores, ¿cierto? Emprendieron un camino para ir al encuentro con Jesús. Y ni siquiera era un Jesús grande al cual podían venir a decirle, oiga, venga, y nada, era un Jesús que ni hablaba, que solamente lloraba. Venían al encuentro de Él. La noticia de la llegada del Mesías, ¿qué produjo en ellos? Un impulso para buscarlo, un impulso, una necesidad de Él. Se despertó un hambre y sed de conocerle. Y yo les pongo un ejemplo de esto en cosas que suceden con el mundo. Va a venir, yo no me sé el nombre de ningún reggaetonero, pero viene uno ahorita para mayo. ¿Qué pasa con la gente que se enteró que viene Daddy Yankee ahorita en mayo a un concierto? La gente se vuelve loca comprando ya los tiquetes y están súper ansiosos para el día del concierto estar allá y poder encontrarse con su artista favorito. Eso sucede cuando sale a la venta cada año que salen los nuevos iPhone, los celulares. Días atrás hay filas por gente que desea tener ese producto de primera mano y están allí. Cuando juega la selección Colombia en Barranquilla, la gente saca permisos de sus empresas, compran los tiquetes, viajan a Barranquilla para poder estar con la selección que adoran, con la pasión de su corazón. Dejan cosas, invierten recursos para ir al encuentro de un partido de fútbol, para ir a ver a su artista favorito, para ir a comprar un objeto muy anhelado. Eso mismo sucede en el corazón del que realmente tiene ganas de Dios.
El que entiende que el que viene es el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas. No es mi amiguito, no es mi pana que me viene a ayudar. No, es el que viene a gobernar. Y eso sucede entonces en el corazón de una persona que anhela la venida del Rey. Cuando entendemos eso, que tenemos acceso a Dios sin restricciones, a pesar de quienes somos, por la gracia de Dios, por el perdón de los pecados que tenemos en Cristo Jesús, se produce un intenso deseo por venir a su encuentro. ¿Qué pasó con los pastores? Y lo vemos. ¿Ellos qué hicieron? Estaban ocupados trabajando, estaban pendientes de las ovejas. ¿Qué pasó con las pobres ovejas de esa noche? Dice que salieron apresuradamente al encuentro. Yo no sé si ellos dejaron las ovejas allá abandonadas, si se turnaron y dejaron a un solo pastorcito, o las dejaron y se fueron todos. El caso es que se fueron de su lugar de trabajo y se desplazaron varias horas. ¿Cuánto se gastan ustedes de aquí a la cabecera? De aquí nomás, es una caminata de media hora, 40 minutos. Y es aquí nomás. Ellos estaban a una caminata de un par de horas para ir al encuentro. Dejaron todo, se esforzaron. Una vez llegaron a Belén, ¿qué hicieron? El ángel no es que le haya dado una dirección específica. Están en el pesebre, el primero a mano derecha que ustedes encuentran. No, pues lo van a encontrar en un pesebre. ¿Y qué llegaron ellos? A buscar en los pesebres, a ver en cuál había una familia con un bebé recién nacido en pañales. Implicó un esfuerzo, energía, tiempo, dejar su trabajo para ir al encuentro con el Mesías, Salvador. Pero peor aún cuando vemos los magos. ¿Qué hicieron los sabios de Oriente? Eran de Oriente. Por los estudios se sabe que estos magos de Oriente venían de Babilonia o Persia. Esto es un camino de 1600 kilómetros, que para la época era un camino de un par de meses, aproximadamente unos 3 meses, con todas las paradas que hacían. Ahora bien, pensemos esto un momento. Usted es una persona que tiene un trabajo, que es consejero, ¿cierto?, de algún reino de Oriente. O sea, tuvo que sacar permiso de su trabajo, dejar su trabajo a un lado, no solo por 3 meses, porque 3 meses era la ida y 3 meses el regreso, por lo menos 6 meses. Dejaron su hogar, las comodidades de su cama, de su techo, de su trabajo y sus ocupaciones para ir al encuentro con Jesús. Pero no solamente eso, ellos sacaron de su bolsillo y financiaron el viaje. 6 meses de comida, de transporte. Ellos llevaban tesoros, ¿cierto? Llevaban oro, incienso, mirra. Así que ellos no es que fueran 3 personas caminando con una mochila al hombro, no. Era una caravana la que iba. Ellos iban con sirvientes, iban con los encargados de los camellos, de los caballos, de las carretas, iban con unos guardas que cuidaban el tesoro y todo su trayecto. Financiaron la alimentación, la hospedaje y todo de toda esa caravana que iba, exponiéndose a pues también todos los peligros del camino. ¿Todo por qué? Por ir a ver al Rey de los judíos, por ir a ver al Señor de señores, a verlo. Es más, ni siquiera venían a pedirle favores. El pasaje dice: hemos venido a adorarle. ¿Desde dónde? Desde muy lejos, pagando un altísimo precio, dejando casa, trabajo, dedicando mucho tiempo y recursos económicos para estar con Jesucristo. Para muchos venir a la iglesia es una inversión de poco más de 3,000 pesos y no vienen. Para otros que no tienen dinero es tal vez una inversión de 40 minutos, 1 hora a pie y no vienen. Para otros
es un cómodo trayecto en su propio vehículo, unos 10 minutos aproximadamente. ¿Y saben qué sucede? No viene. ¿Qué diferencia en la actitud de estos pastores, en la actitud de estos sabios de Oriente para encontrarse con el Rey de Reyes? Que haya en nosotros este mismo anhelo por ir al encuentro de Jesús. Y eso ni hablemos del devocional, que no hay que desplazarse a ningún lado, ni hay que invertir dinero. Y aún así, la gente no tiene su encuentro con Jesús en su propia casa. Nada vale tanto en la vida como dejarlo todo por Jesús. No hay conocimiento mayor que conocerlo a Él en una relación personal. No hay tesoro, riqueza, posesión material que valga un minuto de estar en la presencia del Señor. No lo hay. Dice el salmista: es más valiosa tu palabra que millares de oro y plata. El conocerlo a Él vale más que todas las riquezas. ¿Y qué hacemos muchas veces? Nos quedamos en la casa, preferimos ir a hacer cualquier otro plan, menos venir al encuentro con el Señor. Vale la pena arriesgarlo todo por Dios. Solo cuando uno está dispuesto a dejarlo todo y realmente lo hace, puede experimentar ese encuentro con Jesús. De lo contrario, no. Y aquí viene la ilustración del joven rico, que le dice a Jesús: yo ya he hecho todo, soy súper piadoso, cumplo todos los mandamientos, soy súper generoso con la gente, he dicho Dios y yo. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Ok, chéverísimo, entonces ya lo ha logrado todo, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué le dice a Jesucristo? Vende todo lo que tienes, entrégalo y ven y sígueme. ¿Qué dice que pasó con este joven rico? Que se fue muy triste. No quiso seguir a Jesús, no quiso caminar con Jesús, no quiso vivir en un encuentro con Jesús. Estaba más aferrado a sus comodidades, a su dinero, que a Jesús. Y a veces tenemos miedo que es que Jesús le va a decir esto. Fuera tan fácil como que Dios nos dijera: entregue su carro, entregue su casa. Yo no tuviera que hacer el traspaso y listo, Señor, es todo tuyo, ya te entregué todo. Pero es que ni siquiera nos dice: venga, páseme las escrituras. No, nos deja que sigamos con el carro, con la casa, con el reloj, con la ropa, pero tenemos que entregarle toda nuestra vida, todo lo que tenemos a Él. ¿Con qué actitud estás viniendo a su encuentro? Cada domingo aquí en la iglesia, cada día en tu casa, ¿estás disfrutando ese gozo de estar en la intimidad con Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando para encontrarte con Él todos los días? Tal vez para algunas personas, ¿qué es lo que nos cuesta trabajo? Pues que hay que madrugar para el encuentro con el Señor. Ese es el sacrificio. Pero me cuesta tanto, ¿por qué? Porque es que me encanta ver las series de televisión de noche y me acuesto tarde, entonces por eso no puedo hacer devocional. ¿Les parece? ¿Les parece que vale más? Tenemos el conocimiento de quién venía al mundo, el Rey de Reyes. Disponemos nuestro corazón para venir a este encuentro, dejando lo que tengamos que dejar por conocerlo y experimentarlo en nuestra vida. Y luego viene la rendición, rendir nuestro corazón, nuestra vida ante el Rey. No vamos al encuentro de nuestro artista favorito, no vamos al encuentro del político o el personaje internacional que admiramos, no vamos al encuentro de la selección Colombia o el deportista que nos gusta. Todos ellos son nada
comparados con Jesús. Vamos al encuentro del Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, que abre las puertas y nos dice: ven y siéntate conmigo, yo quiero estar contigo. ¿Quién eres tú para que te puedas sentar delante de Dios? No somos absolutamente nada, pero por la gracia de Dios, por su misericordia, Él dice: ven, quiero estar contigo. Pagué el precio para que puedas estar conmigo. Si nosotros respetamos al gerente cuando tenemos una cita con él, al juez, cuanto más respeto, reverencia debemos tener para ir delante de Dios. Aquí somos muy casuales y muy informales, empezando por mí, la manera como predico. Pero me gusta mucho la idea, cuando veo uno en otras iglesias, que la gente va con saco, con corbata, vestidos con la mejor ropa que tienen, lo más elegante. ¿Por qué? Porque van al encuentro del Rey de Reyes. No van a encontrarse con Chuchito, con Jesús, el Señor. ¿Qué produjo este encuentro en la vida de los pastores, de estos hombres, de los sabios de Oriente? Yo quiero leer en Lucas 12, el versículo 20. Dice respecto a los pastores: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué hicieron los pastores? Volvieron con sus ovejas, volvieron a su lugar de trabajo, dando gloria, exaltando el nombre del Señor, alabándole, rindiéndole homenaje por todo lo que Él es, por todo lo que les había permitido ver, por las cosas que Él estaba haciendo ahora en la humanidad. Estos hombres estaban maravillados de la obra de Dios, de que Él a ellos les hubiera permitido la dignidad de estar en el momento de la venida del Mesías. Y no podían callarse. Y dice el pasaje que le contaban a todos las cosas que habían escuchado del ángel, y los que las escuchaban se maravillaban. El encuentro con Dios produjo en ellos un corazón adorador, un corazón rendido por completo ante la majestad de Jesús, un corazón lleno de gozo que no paraba de alabar, de exaltar, de honrar y de glorificar a Dios. Pero también produjo en ellos un profundo deseo de comunicar el mensaje de salvación, comunicar las maravillas que ellos habían vivido. Ellos salieron de ese encuentro, y es lo que pasa con nosotros cuando nos encontramos con Jesús. Son tantas las ganas de contarle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos y los desconocidos de la maravilla del encuentro que podemos tener con Él. Queremos que ellos también experimenten ese mismo gozo. Eso se produce en una persona que tiene un encuentro real con Jesús. No te puedes callar. Vas a un restaurante que te gusta mucho y que sales promocionando el restaurante como si te fueran a dar comida gratis por promocionarlo. Imagínense que queda al lado, la comida deliciosa, no sé qué, y sabe que ya está barato, el plato carísimo, pero está tan emocionada la persona. Vas de viaje a algún lado: imagínense que estuvo en la mejor isla del mundo, la mejor playa, no sé qué, tienes que ir allá, y la promocionamos como si estamos hablando de un encuentro con el Creador del universo. ¿Qué hicieron los sabios de Oriente cuando se encontraron con Jesús? Versículo 2, ahí en Mateo 2, dice diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. ¿Qué hicieron? Pónganle cuidado a lo que hicieron. Las autoridades, la gente importante de Oriente, postrándose, lo adoraron
y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ahí hay una palabra que se traduce adorarle en el versículo 2 y adoraron en el versículo 11. Esa palabra adorarle, del griego proskuneo, significa hacer reverencia, dar obediencia. La verdadera adoración es obediencia a Dios. Es un acto de homenaje. Y lo complementa con el pasaje que dice: se postraron. Es un acto que se hace ante la realeza. ¿Ante quién se han arrodillado ustedes en la vida? Yo creo que nunca nos hemos arrodillado ante otra persona. De repente algún varón que medio se inclinó para pedirle la mano a la esposa, ¿cierto? Pero en realidad nunca nos hemos arrodillado, porque el arrodillarse es una señal de rendición. Es una señal de aceptación y reconocimiento que tú eres mi soberano, tú eres mi autoridad y me rindo ante ti, soy tuyo. ¿Qué hicieron estos poderosos, estudiados hombres de Oriente? Cayeron delante del Señor, rendidos ante Él, le adoraron en obediencia, le adoraron. Nada más el acto de viajar desde tan lejos para decir: aquí estamos, somos todos tuyos, era un acto de adoración. Se rindieron ante Él en obediencia, pero no se quedó ahí. ¿Qué dice que hicieron estos hombres? Abrieron sus tesoros, y de sus tesoros, ¿qué le dieron a este niño? Regalos dignos de un rey: mirra, incienso y oro. Dieron de sus riquezas, de sus bienes materiales. ¿Qué nos muestra esto? También que dar a Dios es producto, es resultado de un corazón que adora a Dios, un corazón que se ha rendido delante de Dios. El que no da a Dios no se ha encontrado con el Señor aún, no entiende la magnitud de que la plata es nada si lo tenemos a Él. Si nos damos cuenta, ¿quién de los pastores o de los sabios de Oriente viajó a pedirle favores al Rey de Reyes? Ninguno vino a la presencia de Dios a decirle: vea, es que yo tengo unas inversiones importantes por allá, ahora quiero expandirme para la India, necesito que tú me bendigas esta empresa y que tú... No vinieron a eso. No vino: es que mire, yo ya estoy en los 40 y no me he casado, necesito pareja, consígueme pareja, Señor. No vinieron a tenderle la mano a Dios, a pedirle cosas. Vinieron todo lo contrario, a decir: somos tuyos, me rindo ante ti, ¿qué quieres de mí? Mi vida y mis bienes materiales son tuyos, Señor. Haz con ellos como te plazca. Esa es una vida de adoración. Esa es una vida que ha sido impactada con un encuentro personal con Jesucristo. ¿Vinieron a qué? A conocerle y a rendirse a Él, declarándolo Rey, Señor, autoridad sobre sus vidas. ¿Qué hay de nosotros? Venimos al Señor a conocerle y a entregarnos a Él. Hemos rendido y sometido todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él, o seguimos apegados, reteniendo. Una verdadera adoración entonces nace de un corazón rendido ante Él, que no escatima nada para venir a su encuentro, que es capaz de entregarlo todo, aún sus tesoros, para agradar a Dios. En esta mañana el Señor haya hablado a nuestros corazones. Recordamos su venida, pero no la venida de cualquiera, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Te preguntaría: ¿estás disfrutando del gozo de encontrarte con Jesús diariamente? ¿Qué debes hacer entonces para conocerte, para conocerlo?
estás siendo diligente, obediente al mandato de que comuniques con claridad el mensaje del Evangelio a toda criatura? Si no lo estás haciendo, necesitas empezar hoy, aprovechando esta temporada, que hay un ambiente en la gente de querer conocer un poco más de Dios. Nada más cantando los villancicos, la gente que dice, ven a nuestras almas. Usted se agarra de ese villancico y dice, usted quiere que Jesús venga a su alma, y mire, le digo cómo. ¿Con qué disposición estamos viniendo al encuentro del Rey? ¿Estamos viniendo al encuentro del Rey? ¿O estamos viniendo a un asunto religioso? ¿Con qué actitud venimos? ¿Qué estamos haciendo para encontrarnos con Él? ¿O qué tenemos que empezar a hacer si no lo estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer para encontrarnos con Él cada domingo? ¿Qué vamos a hacer para encontrarnos con Él cada día? Y por último, ¿qué produce en ti ese encuentro con Jesús? ¿Hay un corazón de adorador en ti? ¿Estás entregando tus tesoros al Rey? ¿Tu vida misma? Te invito a que oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por esta palabra. En primer lugar, creo que nos lleva a pedirte perdón. Pedirte perdón porque muchas veces la actitud con la que venimos ante ti no es la actitud adecuada. Tal vez no hemos tenido la imagen clara y concreta, aterrizada en nuestro corazón, en nuestra mente, de quién eres tú, Señor. Tal vez la hemos desdibujado con religiosidad, de alguna manera se ha minimizado tu presencia en nuestras vidas. Te queremos pedir perdón, porque tú eres Dios, porque tú eres el que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que te despojaste para venir por amor a nosotros, para pagar el precio de condena que caía sobre cada uno de nosotros. Pero resucitaste y estás a la diestra del Padre, y Él te ha hecho Rey y Señor sobre todas las cosas. Señor, perdónanos porque te hemos quitado el trono de nuestros corazones, o porque tal vez nunca te lo hemos rendido. Hoy entendemos quién eres y depositamos toda nuestra confianza en ti. Te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro dueño y Rey. Si es la intención de tu corazón, dile eso a Dios en este momento. Yo quiero, de la manera que hicieron estos pastores, estos sabios de Oriente, esforzarme por venir a tu encuentro, rendir mi vida por completo ante ti, pagar el precio que haya que pagar, de madrugar, de dejar de ver televisión hasta tarde, de asistir a estos encuentros congregacionales, Señor, como tú lo has mandado. Aunque me toque dejar de hacer cosas para poder estar contigo, Señor, pero nada es más valioso que estar contigo. Perdona, Señor, porque he puesto otras cosas en el mismo lugar de importancia que ti, o inclusive las he puesto por encima de ti. Confiesa delante de Dios en este momento. Dile: Señor, yo prefiero organizar la casa antes que encontrarme contigo. Prefiero ir a trabajar antes que encontrarme contigo. Prefiero estar acostado haciendo nada que encontrarme contigo. Prefiero salir de paseo, de compras, antes que venir a la iglesia. Señor, perdónanos por la dureza de nuestros corazones, porque no hemos entendido. Pero hoy lo vemos y entendemos con claridad. Tú nos haces un llamado y ya no podemos quitarte más el lugar que te corresponde. Toma el trono de nuestras vidas, Señor. Dile a Dios: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, te lo entrego. Y no lo digas si no lo dices en serio. Pero si verdaderamente has entendido quién es Jesús, dile desde tu corazón: soy todo tuyo, Señor.
No me quiero reservar nada para mí, porque si te tengo a ti, entonces lo tengo todo. Mi vida es para ti. Dile, Señor, yo quiero que se desarrolle en mí ese corazón de adorador, donde me rindo ante ti en una reverencia absoluta y donde te honro, glorifico y exalto con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes, con mis bienes materiales, con todo lo que soy y todo lo que tengo. Me rindo ante ti en obediencia, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Redargúyenos y guíanos a ese encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesús. Permite que nosotros seamos esos agentes apasionados por darte a conocer, porque el mundo te conozca a ti en medio de este tiempo convulsionado, agitado. Que seamos nosotros ese refresco, llevándoles el mensaje de salvación a todas las personas que tú pongas en nuestro camino, Señor. Gracias por este llamado que nos haces, que aunque no lo merecemos, tú nos abres las puertas de tu casa y nos invitas a que moremos contigo. Somos indignos de venir ante ti, pero es por tu gracia, por tu misericordia que aquí estamos, Señor. Hoy nos rendimos ante ti y declaramos que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Abre tus labios y dile, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Te alabo, te bendigo, te exalto y te glorifico, Señor, por quien tú eres, por lo que haces en mi vida. Hoy nos vamos, Señor, con tu bendición, sabiendo que si nos entregamos a ti, si nos rendimos ante ti por completo, tú te encargas de suplir todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos. Te encargas de corregir lo que está mal en nuestras vidas también. Nos ponemos en tus manos, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros y que esa sea la mayor bendición, las riquezas espirituales de poder conocerte y todo lo que viene de la mano con rendirnos ante ti, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.